Hola amigos, hoy les vamos a estar mostrando cómo de un disco arado plano, que conseguí acá, disco de sembradora o de arado que le dicen, vamos a cortar un cuchillo. Acá tenemos la silueta, vamos a recortar la silueta, marcarlo sobre el disco y cortar con el plasma. A ver que si sale un buen cuchillo. Ahí ya tenemos cortada la silueta, vamos a buscar que combinen para cortar el disco. Y antes de marcarlo vamos a limpiar un poco con flat para sacar el óxido, porque si no también el plasma no hace buen contacto, así que vamos a tratar de limpiarlo un poco con un disco flat y ya lo marcamos con un corrector o con alguna fibra blanca que nos pueda ver para cortar. Ya tenemos la silueta, limpiamos un poco el disco. Ahora vamos a tratar de que combine lo mejor posible para no desperdiciar, y con un marcador para hierro que sea un color medio que se vea, ¿no es cierto? Porque si no nos va a costar cortarlo después. Ahí quedó marcado. Una guía para el plasma. Vamos a tratar de marcar los dos puntitos para hacer el agujerito también. Un agujerito por ahí y un agujerito por ahí para el cabo. Y bueno, vamos a instalar el plasma y cortamos. Ahí ya tenemos preparado el plasma. Vamos a tratar de cortar lo más prolijo posible para que no haya que devastar tanto. Y seguimos con otro paso. Ahí tenemos entonces la silueta del cuchillo en bruto. Ahora disco de desbaste y amoladora para sacar la rebarba, prolijar y empezar a darle la forma definitiva al cuchillito. Una vez que ya tenemos más o menos la silueta del cuchillo bastante prolija, vamos a marcar desde dónde hasta dónde vamos a hacer el filo. Vamos a empezar a desbastar, no a dejarle un filo terminado porque es peligroso mientras estemos trabajando, pero a desbastar hasta dónde va a ir el filo y después seguimos con el encabado y la terminación. Este va a ser una terminación rústica, no le vamos a dar pulido a los costados, sino que le vamos a dejar una terminación rústica.
Ahí ya tenemos casi el filo dado, no le vamos a sacar todo el filo para no trabajar con el cuchillo peligrosamente, ¿no? Y tratamos de hacerlo lo más prolijo posible. Como ya saben, yo soy un aficionado con esto, estoy probando y bueno, vamos a ver cómo sale. Ahora conseguimos un pedazo de madera dura, le vamos a marcar el cabo para cortar en la maderita dura. Vamos a hacerlo redondo atrás, cortar aproximado, después le hacemos el agujero. Ya tenemos las dos cachas cortadas, le hicimos el agujerito y compramos unos remaches de aluminio que vienen para cuchillos. Vieron que le hicimos un fresado a la cabeza, las dos partes más feas las dejamos para el lado de afuera, ¿no es cierto? Alzamos ahí, y ahora vamos a remachar y después emprolijar el cabo. Ya lo tenemos ya, lo vamos a remachar con sumo cuidado. Ahí ya lo tenemos. Después tengo que emprolijar la cabeza de los remaches. Ahora lo vamos con el disco flat de madera. Vamos a emprolijar el cabo. Bueno, ahí ya lo fuimos dejando la forma que más o menos queríamos con el disco de flap. Ahora falta un poco de lija en prolijar y va quedando el cuchillito. Bueno amigos, acá está casi terminado mi primer cuchillo con disco arado, cabo encabado, todo. Falta el último detalle de filo con la piedra de afilar, darle un poquito de protector a la madera, pero ahora les voy a mostrar el filo. Quedó bastante lindo en la empuñadura.
Y bueno, espero que les guste. Les pido disculpas a los cuchilleros de verdad, pero es lo que yo hice con mis herramientas y con lo que poco que sé. Queda algo lindo, lo vamos a dejar rústico así. Y bueno, vamos a probar el filo.